Bienvenidos a un nuevo programa de A Ciencia Cierta. Con la doctora Inés Morén, destacada médica clínica e internista, vamos a hacer reflexiones y comentarios. En un primer bloque vamos a hablar del problema del hantavirus, que realmente es una infección viral severa que nos ha afectado en el 96 y este año. Y después vamos a hacer algunas reflexiones y comentarios sobre vacunas, preferentemente del adulto, pero también las vacunas, las embarazadas y algunas de los niños. Inés, ¿qué pasó con el hantavirus? Bueno, el hantavirus, como usted bien dijo, doctor, es un virus, tiene ciclos. En Argentina el ciclo más importante lo dio en el año 1996, en el cual hubo alrededor de 50 casos, con un 50% de mortalidad, murieron 26 personas. Y el año pasado empezó un brote epidémico en Epuyén, que es una zona del sur de Argentina, del suroeste, en el cual se vio afectada una población muy pequeña, familias enteras, y aparentemente la fuente de contagio, que fue interpersonal, o sea, de persona a persona, marcando algo distinto de lo que fue la epidemia del año 96, hizo que todas las personas que estaban en una fiesta resultaran afectados o por lo menos afectadas a una cuarentena, con una alta mortalidad, porque inicialmente no se sospechó hantavirus y cuando es una enfermedad que cuando uno la sospecha ya empieza a encontrar casos, que es algo que aprendimos en el 96, doctor. Mira, Inés, yo nunca me voy a olvidar lo del 96, porque realmente nos sorprendió, no sabíamos muy bien de qué se trataba, y nunca me voy a olvidar que se hizo un grupo de trabajo muy importante. Nosotros invitamos a expertos de Nueva México, en Estados Unidos, donde habían tenido un brote de hantavirus muy interesante, muy importante. La doctora Enría del Instituto Maiztegui colaboró muchísimo y lo que vimos allá en el Bolsón, en Bariloche, era que la gente que se había contagiado era gente que estaba en lugares muchas veces cerrados y donde el colilargo, que es el ratón, a través de sus heces, sus orinas, contamina sitios que eran después aspirados por la gente y se infectaban. Y lo que me llamó mucho la atención era que también visitamos en ese momento el Yao Yao. Y lugares como el Yao Yao, lugares muy bien establecidos, no tienen hantavirus. Pero en el Bolsón lo que encontramos es que en algunos de estos sitios o habitaciones había un piso que era tablas con un espacio en el medio donde los ratones defecaban, orinaban, y esa contaminación era después la que se aspiraba y la gente se infectaba. Bueno, es lo que pasó acá en provincia de Buenos Aires, que es otro tipo de hantavirus, no es el mismo que el de Epuyén, que hubo 3 casos en los cuales eran trabajadores que ingresaban a un galpón que estaba cerrado durante mucho tiempo sin ventilar, y eso hacía de que, como está aerosolizado el virus, era aspirado y provocó casos en provincia de Buenos Aires y cerca de La Plata. Esto es importante porque a nosotros los médicos estas epidemias nos hacen recordar la presencia de este virus, porque la presentación clínica es de personas previamente sanas, que hacen fiebre muy alta, un gran intenso dolor corporal, un estado nauseoso, puede haber a veces tos, y si uno no sospecha hantavirus, piensa que puede ser una enfermedad bacteriana y le da antibióticos. Ahora, si sospechamos hantavirus, si es un trabajador, si interrogamos bien a las personas y nos cuentan que estuvieron acampando, que alquilaron una cabaña que estuvo cerrada mucho tiempo, que estuvieron limpiando una casa que estuvo cerrada o un galpón, inmediatamente establecemos la sospecha y es un tratamiento muy particular el del paciente que tiene hantavirus. Yo recuerdo mucho que en Bariloche médicos expertos como el doctor Carlos Barclay nos enseñaron cosas que yo no estaba acostumbrado a ver, que estos pacientes hacían infecciones respiratorias pero con mucho compromiso cardíaco, insuficiencia cardíaca, y el manejo
en terapia intensiva era totalmente distinto al distrés respiratorio que las neumonías producen. Tan distinto es que en terapia intensiva le decimos el pulmón de anta, lo ventilamos distinto que a una neumonía. Y vos sabés que en ese momento nosotros trabajábamos también en el norte, en Ledesma, en la zona de Jujuy, y nunca me voy a olvidar, porque vinieron unos médicos a Bariloche, donde nos reuníamos, y nos contaron que ellos tenían cuadros muy parecidos y que muchas veces eran antivirus y otras veces eran leptospirosis. Entonces ahí aprendimos una cosa que tú dijiste. Lo importante acá es la prevención. Y entonces lo que llegamos a la conclusión es, nunca cuando uno va en carpa, dormir en el piso. Segundo, es importante cuando uno va a una cabaña que uno la ventile, la limpie antes de introducirse. Nunca me voy a olvidar, hace unos años, un conocido nuestro de Nueva York se fue a Esquel y estaban todas las cabañas ocupadas. Y el señor le dijo, le voy a abrir una cabaña para usted. El señor fue a la cabaña, no se la limpió, no se la ventiló, y después de una semana se fue a Punta del Este. Y en Punta del Este aparecieron los síntomas claros de la enfermedad y el pobre joven de 46 años falleció. Y ahí lo que nosotros notamos es que no hay mucha gente que sepa manejar el distrés respiratorio o el compromiso respiratorio de estos pacientes. No, es un manejo en terapia intensiva en el cual se cuida excesivamente el manejo de los volúmenes de los líquidos que se le ponen a los pacientes, del bloque cardiopulmonar, del filtrado del riñón. Son pacientes que se ventilan de un modo especial con un respirador especial, un respirador microprocesado, por lo cual uno trata como médico de que el paciente no llegue a eso, y creo que volvemos a decir lo mismo que usted, doctor. Las personas que alquilan cabañas deberían tenerlas siempre ventiladas antes de alquilarlas, deberían estar ventiladas, higienizadas con agua, con lavandina al 10%. Las personas deberían asegurarse de que los pisos de las cabañas, los alrededores, tengan pedregullo, tengan piedritas, no tengan pasto sin cortar, que esté todo desmalezado. Y si la cabaña no está limpia y uno va a entrar a limpiar, ponerse un barbijo, algo que tape la boca para no aspirar todas las secreciones, todo lo que está aerosolizado, que es cuando a veces entramos ese olor tan intenso a encierro que hay o a orina, ¿no? Hay un tema que me parece muy importante. Siempre tenemos que tener presente que el antivirus se puede dar en cualquier lugar. Yo nunca me voy a olvidar los casos reportados de Nueva York. Quiere decir que se puede dar en la ciudad de Buenos Aires. Quiere decir entonces que cuando uno entra a un galpón, a un sótano, a un lugar cerrado, cualquiera sea el lugar, tiene que limpiarlo, como tú dijiste, con lavandina, con agua con lavandina al 10%, ventilarlo antes de introducirse allá. Y otro aspecto que hemos aprendido, que lamentablemente el de Puyén y algunos pocos casos del 96 tenían transmisión persona a persona. Y cuando la transmisión es persona a persona, realmente se hace un poco más difícil la prevención. Y hay un tema que me parece que es importante, muy importante destacar, que nosotros tenemos a los pacientes que, por ejemplo, en Epuyén estuvieron todos en esta fiesta y después lo tienen en aislamiento durante por lo menos un mes, porque el periodo de incubación puede ser prolongado. Y el doctor Carlos Barkley me contaba una experiencia de unos investigadores americanos que me encantó,
que estudiaron en los hámsters dos grupos. Unos hámsters que lo infectaban con el virus de hantavirus y se morían. Y otro grupo de hámsters le daban ribavirina y después, en el periodo de incubación, vieron que los pacientes, los hámsters que recibieron ribavirina, prácticamente no se morían. Claro, un antiviral, le daban un antiviral. Sí. Y ahí llegó la inquietud, que se lo transmitimos al ministro de Salud Pública, que me hizo llegar el doctor Carlos Barclay, que es que una de las posibilidades importantes es que en los lugares donde se producen los brotes haya la posibilidad de estudiar rápidamente por PCR la presencia o no de la infección. Y los que estuvieron en contactos podrían, en la medida que aparece signos de PCR positiva, es decir, que están infectados, la posibilidad de que reciban la ribavirina. Y la ribavirina, de acuerdo a la experiencia en los hámsters, se da en dosis muy altas, en 3 gramos, pero es una medicación que existe en el país. Entonces, en síntesis, ¿qué nos podías dejar como conceptos fundamentales, Inés? Que el hantavirus está presente en todo el país, que nos exponemos al hantavirus si entramos a lugares no ventilados previamente, que debemos no dormir al aire libre, no dormir en lugares con malezas, no dormir sobre la tierra. Y básicamente las medidas de prevención son la higiene y entrar a esos lugares con la boca tapada con un barbijo. Muy bien. Y creo, mis queridos amigos, que si tomamos en cuenta estas recomendaciones, vamos a evitar muchos casos de esta infección, que es una infección viral severa, que no existen vacunas y están algunas experiencias con antivirales que nos pueden ayudar a controlar a algunos de estos pacientes. Con la doctora Inés Morén estuvimos pensando que no hay mejor herramienta que la prevención. Y para la prevención de muchas infecciones no hay mejor herramienta que las vacunas. Yo nunca me voy a olvidar, alrededor del 2005, Ginés González García era ministro de Salud Pública y estábamos muy preocupados por la hepatitis A en los niños. Y en el Garrahan era la primera causa de trasplante hepático. Era realmente una situación muy difícil. Y entonces hablamos con el ministro de Salud Pública y decidimos, de común acuerdo, comenzar con la vacunación de los niños de 1 año con la vacuna de hepatitis A. Y a raíz de que los recursos no eran demasiados, se decidió dar una sola dosis, en vez de 2 dosis como son las recomendaciones habituales. Anduvo de 10 y si vos ves las curvas, prácticamente no hay más trasplante hepático, necesidad de trasplante hepático, ni hay problemas con la hepatitis A en los niños, porque se le da por calendario al año de edad 1 dosis a todos los niños. Cambió la historia en Argentina del trasplante hepático y Argentina es un modelo en el mundo de cómo se derrumbó el trasplante hepático o la hepatitis A a la vista incluso de países centrales con este plan de vacunación. ¿Qué pasa, Inés, con la hepatitis A en los jóvenes y adultos? Bueno, los jóvenes y adultos que no están vacunados y que se exponen, como la vía de contaminación es fecal-oral y que se exponen, es probable que la tengan. Por eso si las personas han nacido después del año 2005, que es cuando es calendario, la recomendación es vacunarlo con 2 dosis de hepatitis A. Sí, y lo que es importante es que las personas menores de 25 o 30 años pueden tener la posibilidad de haber tenido la infección, porque la infección es subclínica y entonces también está la posibilidad que se haga un estudio serológico que lo hace cualquier laboratorio
y le digan si tuvo o no hepatitis A. Si la tuvo, no se vacuna, aunque no hayan tenido síntomas. Y si no la tuvo, se vacunan. Y ahí está la recomendación habitual de 2 dosis en vez de una. Con la hepatitis B, yo quedé muy impactado por algunos casos que hemos tenido de hepatitis B, y está en la recomendación en el personal de la salud. En 1992 se puso como una recomendación que los profesionales de la salud, médicos, enfermeras, farmacéuticos, odontólogos, se vacunaran con hepatitis B. ¿Cuántas dosis? Bueno, son 3 dosis para los agentes de salud, las primeras 2 separadas entre 30 a 45 días y a los 6 meses la tercera dosis, y esa es una protección para toda la vida. Y lo que tenemos que tener presente es que si uno se dio una dosis o 2 dosis y se olvidó de la tercera, no tiene que empezar de nuevo, sino que tiene que dar la dosis que le falta. En el 2012 se puso una recomendación en el calendario nacional de hacer la vacuna de la hepatitis B universal. Quiere decir que todas las personas, cualquiera sea su edad, se deberían vacunar contra hepatitis B. Porque la hepatitis B, mis queridos amigos, se transmite 100 veces más fácil que el HIV y sobre todo se transmite por relaciones sexuales. Hay muchas veces, se hizo un estudio en los baños del aeropuerto de Nueva York y se encontró que el virus de hepatitis B muchas veces está 96 horas vivo En la superficie. en la superficie. Entonces uno realmente cuando va a los baños tiene que lavarse las manos antes y después, pero tener presente que hay un riesgo de contagio, además del riesgo por las relaciones sexuales y por la transfusión de sangre. Entonces lo importante es vacunarnos. ¿Qué pasa con la gripe? Bueno, la gripe es una enfermedad viral típica de los meses de invierno. Eso estamos ahora en una época estival, pero siempre tomamos en Argentina la experiencia de los países del norte, sobre todo de Estados Unidos, que nosotros recibimos las vacunas, incluso a veces, como el año pasado, mejoradas respecto de la que tenían ellos. Y como usted me contaba recién, doctor, está circulando la cepa H1N1, que es la conocida de la gripe A, que en el año 2009 se hizo presente prácticamente todo el mundo. Sí, a mí me parece un hecho importante es que nosotros tenemos el Instituto Malbrán. Y en el Instituto Malbrán se hace un registro de todos los casos de personas con gripe importantes que mandan sus muestras al Instituto Malbrán. Y eso ayuda, porque como tú decías, nosotros en el mes de septiembre tenemos que mandar a la Organización Mundial de la Salud a decirles qué virus estuvieron circulando y a raíz de eso se prepara la vacuna. Este año la vacuna llega en abril, me comentaron. Y está la vacuna triple habitual y ahora hay una que es la cuádruple, la Estivac 4. ¿Qué le agrega la cuádruple a la triple? La cepa que está circulando. Le agrega un componente de la cepa B, que no está muchas veces incorporada en la vacuna. Y entonces, uno habitualmente se da la triple viral, pero si tiene la posibilidad de darse la cuádruple, es un elemento complementario que le puede ayudar. ¿Cuántas veces uno debe vacunarse contra la gripe? Todos los años. ¿Todos los Todos años? los años. Una vez. Una dosis todos los años. ¿Quiénes? Por calendario, en Argentina, los niños, los bebés de entre 6 meses y 2 años, y los adultos mayores arriba de 65 años, y todas las personas en ese rango de edad que tengan enfermedades crónicas que bajan las defensas, como las personas con tumores, las personas con diabetes,
las personas con enfermedades cardiológicas, las personas con enfermedades neurológicas, con enfermedades respiratorias como EPOC o asma, porque la gripe, al provocar fiebre muy alta, desencadena en el cuerpo una serie de reacciones que las personas con enfermedades y defensas bajas, como también la población que tiene VIH o HIV, están más expuestos a que el cuerpo pueda no tolerar una gripe y terminar internados. Lo que tenemos que tener presente, mis queridos amigos, que la vacuna antigripal es una vacuna inactivada. Por eso, como decía Inés, la pueden recibir todos los que tengan, inclusive procesos que le disminuyan las defensas, como son los pacientes oncológicos, cardiológicos, diabéticos, etc. Pero lo que es importante tener presente, que en el 2010 en Estados Unidos se la hizo una vacuna universal. ¿Qué significa? Que se recomienda a todas las personas mayores de 6 meses y cualquiera sea su edad. Tratemos de preconizar la vacunación antigripal. ¿Qué pasa con las embarazadas? Bueno, las embarazadas es una población de riesgo, se la pueden dar en cualquier momento del embarazo. En la epidemia del 2009 nos demostró que la población más vulnerable fueron las embarazadas, las que más se enfermaron, con lo cual la mujer embarazada en cualquier momento del embarazo o cuando tuvo el bebé, en los primeros 6 meses que tuvo el bebé en el puerperio, debe vacunarse. Para ella, para transmitir inmunidad al bebé, incluso cuando está lactando. Esto es una recomendación fundamental y nosotros le pedimos que, por favor, toda mujer que esté embarazada, vacúnese. Vacúnese contra la gripe, porque la otra vacuna que en el último trimestre debe recibir es la triple bacteriana. Y la triple bacteriana la protege contra pertusis, contra difteria y tétano. ¿Y por qué es importante? Porque el chico, cuando nace, tiene mucho riesgo de tener una pertusis, que es una enfermedad en los chicos muy preocupante. Y la mamá que se vacunó le transmite los anticuerpos y el chico está protegido. Así es, doctor. Otra vacuna importante en el adulto es la vacuna antineumocóxica. La vacuna antineumocóxica, que tiene prácticamente las mismas recomendaciones que la vacuna de la gripe respecto de las edades, de los grupos de edades. En Argentina se da a los adultos la Prevenar 13, que es de calendario, y a los meses de esa damos la Neumovax o Neumo 23, que con eso se cubren todos los serotipos del neumococo, que es un germen, una bacteria, que es la primera causa de internación y mortalidad en los adultos mayores de 65 años. Mis queridos amigos, vacuna antigripal y antineumocóxica es la herramienta mejor de prevención de las infecciones respiratorias. Y para terminar, 2 palabras sobre el herpes zóster. La culebrilla es muy molesta por la neuralgia posherpética que nos produce. Y hay una vacuna que después de los 50, 60 años, si la recibimos, nos protege. No dejen de vacunarse porque realmente es una protección importante frente a una enfermedad que da muchos dolores. Muchas gracias por acompañarnos y lo invitamos a un nuevo programa de A Ciencia Cierta. Gracias.